tú, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus, subvencionado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en el que cada semana conoceremos experiencias y realidades de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, cultural y laboral. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en el que hablaremos de educación y cambios que se han producido y sobre todo los cambios que se deberían producir en materia de igualdad. Para ello contamos esta tarde con los mejores colaboradores que paso a presentar brevemente y que a continuación ya dejo que sean ellos los que nos cuenten un montón de cosas. En primer lugar, doy la bienvenida a Mar Lombardo, que desde el año 2000 se dedica profesionalmente al teatro. En el 2004 funda, junto con Gustavo del Río, la compañía Teatro Sudum de Madrid y después de una larga trayectoria en compañías de teatro, pues ya se traslada aquí a nuestra tierra, Asturias, donde funda en el año 2010 Mar Rojo Producciones, empresa de artes escénicas y audiovisuales, dentro de la cual se crea la compañía de teatro profesional Mar Rojo Teatro. En esta compañía Mar desarrolla su profesión como actriz, dramaturga y directora, especializándose sobre todo en teatro infantil y juvenil. Y lo mejor de todo es que lo hace siguiendo una línea clara de trabajo que parte de una necesidad creativa comprometida con las circunstancias sociales y culturales actuales, que eso es lo mejor. Bienvenida, Mar. Ahora te dejo que nos cuentes tú un poquito más. Bien, encantada. Después tenemos también a Francisco Rodríguez, que es graduado en Historia y Ciencias de la Música aquí en la Universidad de Oviedo. Tiene, a falta de 1 o 2 másteres en Patrimonio Musical y Formación y Capacitación del Profesorado. A nivel académico, pues ha investigado sobre folk y música tradicional asturiana, publicando también artículos en la revista Cultures. Como músico, forma parte del grupo Alienda, con los que ha publicado un EP y ofrecido conciertos por toda España y en otros países también como Francia, que os recomiendo que lo escuchéis porque suena genial. Y en la actualidad es profesor de música de educación secundaria obligatoria en la Junta de Andalucía, lo que compagina también con clases extraescolares de inglés, de guitarra y musicomotricidad, impartiendo todos los cursos desde infantil, de 4 años hasta 6º de primaria. Así que no se aburre tampoco. Y por último, Ana Benedito, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, doctoranda en el Departamento de Estudios Árabes y Andalusíes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado también varios artículos, realizado conferencias sobre manuscritos medievales andalusíes y además ha trabajado pues como auxiliar de sala en varios museos de Madrid, en el Museo de la Ciudad o Templo de Devot. Así también ha trabajado en oficinas de turismo del Ayuntamiento de Madrid, primero como informadora turística y después como coordinadora de personal. Desde 2018 lleva trabajando como formadora de certificados de profesionalidad especializados en turismo en diferentes centros de Asturias y de lo que tengo claro de que lo imparte y muy bien. Y llega a Asturias también en 2021, no sé qué tiene Asturias, pero atrae a los profesionales y comienza gestionando pues primero la oficina de turismo de Lastres y después entra a trabajar en una empresa de inteligencia artificial, en un proyecto chulísimo enfocado en cine y series. Bienvenida también, Ana. Muchas gracias, Sonia. Pues nada, chicas y Fran y Chico, antes de iniciar un poco con lo que es el tema de hoy, que hablaremos un poco de educación y de vuestra experiencia, ¿no?, en este ámbito, aprovechad esta presentación también para contarnos un poquito más acerca de vosotros y de vosotras, lo que queráis. ¿Cómo habéis escogido esta profesión? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué? Lo que os apetezca. Empiezo, si queréis, con el orden que os he presentado ahora y podemos iniciar con Mar. Hola, otra vez, buenas tardes. Pues bueno, mi profesión yo creo que la tengo clara desde que era muy pequeña, porque siempre que me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre decía que lo que quería era hacer teatro y eso fue lo que hice. Cuando terminé el instituto entré a estudiar la carrera de arte dramático, estudié también pedagogía y psicología social. Jolín, a falta de 1 a 3. Terminé arte dramático, pues monté mi compañía con Gustavo del Río, que es uno de mis mejores amigos, y así hasta ahora, que monté Mar Rojo Teatro aquí en Asturias y hasta ahora pues vivo de mi profesión y estoy muy contenta porque
porque a través de ella consigo transmitir muchas cosas que necesito transmitir. Pues me permite analizar un poco el mundo y la sociedad en la que vivimos y poder comunicar lo que veo. Para mí es una necesidad, aparte de mi modo de vida y de lo que se mantiene en mi familia, es una necesidad vital, mi profesión. Pues eso es una suerte tremenda que no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar a lo largo de la vida. O sea, que eres toda una afortunada, claro que sí. Genial, Mar. Fran, muy buenas. Nada. Pues yo un poco me viene también el defecto de serie, ¿no? Como Mar. Yo siempre tuve claro un poco el tema de la música desde crío. Sí es verdad que no me lo planteé, digamos, como una salida profesional hasta segundo de bachiller, que fue cuando en la jornada de puertas de la universidad, que yo iba a ver historia, me enteré de que había la carrera de musicología. Entonces, nada, la verdad que ahí fue cuando me metí y a partir de ahí, pues bueno, he hecho diferentes cosillas, pero bueno, la enseñanza era un poco la salida más obvia, digamos, ¿no? Y la verdad que muy contento. El año pasado estuve trabajando en Andalucía, ya había trabajado aquí en Asturias, bueno, lo que habías comentado, hice sobre todo con primaria, infantil, estuve dando guitarra, musicomotricidad, inglés y un poco con los mayores, ahora con los de secundaria, pues nada, trabajando la música desde otra perspectiva que también está muy chulo, la verdad. Empatizar un poco con los adolescentes y ver las nuevas tendencias y un poco cómo vivencian ellos la música, que es muy interesante. Y que es súper importante y que se le dé, ¿no?, el valor que tiene realmente a otras inteligencias y a aprender de otra forma que... Sí, a las enseñanzas artísticas en general, que yo creo que desgraciadamente están un poco olvidadas, ¿no? Claro, eso sí que quiero que nos contéis también a lo largo de la tarde de hoy, porque es verdad que yo me siento apenada un poco por esa educación quizás que he tenido que vivir, en la que, bueno, pues música, práctica, era como, bueno, no pasa nada, ¿no? Si eso no se aprueba. Y bueno, contadme también un poquito si eso por suerte o no sé, quiero pensar que está cambiando y que realmente sí se le da la importancia, o al menos se permite que al alumnado se pueda desarrollar un poquito más por ahí, si esa es la inteligencia que tiene que desarrollar, ¿no? Luego nos contáis un poquito más. Gracias, Fran. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo lo mío son dos ramas, aunque lo mío también es lo artístico, porque yo también desde pequeña, por influencia de mi padre, que también viene del mundo del teatro como Mar, y siempre, el arte, la historia del arte fue como una constante en mi casa, ¿no? Entonces yo lo tenía claro, tenía claro que quería hacer historia del arte. Era muy mala estudiante, tampoco os voy a engañar, y hice historia del arte de milagro, teniendo claro que tampoco era el futuro. O sea, yo sabía que o das clase en instituto, universidad o no era, pero sabía que era lo que quería hacer y lo disfruté muchísimo. Mientras tanto, en paralelo, pues iba estudiando inglés, me iba a hacer cursos a Inglaterra, pues todo lo que podía sacar, viendo un poco el futuro, ¿no? Que estaba más por ahí quizá. Y una vez que salí de la carrera hice el doctorado, pero nada, no terminé la tesis porque es complicado, muy complicado. Al final llega una edad en la que tienes que trabajar o si no hay becas y compaginar ambas cosas es complicado, sí. Exacto. Encima el mundo del Islam, se nos complicó un poquito en una época, entonces, era difícil, ¿no? Yo, el mundo árabe y mis historias. Entonces, entré a trabajar en un museo, así un poco de rebote, también trabajé en el aeropuerto, empezó el mundo del turismo por los idiomas. Entonces, realmente el mundo del turismo, yo no estudié nada de turismo, era por el idioma, pues empecé a trabajar desde muy cría, ¿no? Pues a los 19 me empecé a entrar en el aeropuerto. De ahí pasé a museos, de ahí pasé a la oficina de turismo, empezó todo así como muy tal. Entonces, es verdad que llevaba muchos años de experiencia en turismo y en inglés. Y me hice el curso, un certificado de formación profesional de docencia para el empleo, que es un poco más enfocado en adultos, ¿no? Y enseguida empecé a trabajar con varios centros de formación de Asturias. Y es verdad que mi mundo es más la formación de adultos, ¿no? Que es un poco diferente, pero me parece interesante, ¿no? A lo mejor aquí, pues mis dos compañeros, ¿no? del podcast, que es más enfocado a lo mejor en infantil, ¿no? O adolescente. Eso es lo bueno de este podcast, que vamos a tener esas dos visiones. Eso es, ¿no? Y lo mío son los adultos que tienen también su aquel, ¿eh? Su aquel, sí. Pues sí, eso es lo que quería ver ahora. Y la siguiente pregunta que os iba a hacer, a nivel infantil, a nivel adolescente, a nivel adulto, porque creo que esto es algo que tenemos que tocar a todos los niveles y más cuando hablamos pues del ámbito de la igualdad, ¿no? ¿Qué se podría hacer a nivel educativo en materia de igualdad que no se esté llevando a cabo, que no se esté haciendo, o que se podría incorporar tanto en formación profesional para adultos, en el ámbito infantil? Aquí podéis lanzaros, el que quiera primero.
Venga, pues Lánzate, Fran. vamos algo poco igualitario, que es que los hombres hablen los primeros, ¿no? Pero para lo que vas a contar estoy segura de que Seguro es que no mejor que importa. hables primero. Y sí es verdad que, vamos, desde mi experiencia, sí es verdad que, por ejemplo, con los críos más peques, de infantil, etcétera, realmente lo que haces es un poco enseñarles a socializar. Pero cuando llegas a educación secundaria, que realmente ya están en un proceso de socialización importante, yo veo alguna cosa que sí es verdad que creo que hemos avanzado respecto a cuando yo estaba en esa misma edad, pero en otras cosas veo una, no voy a decir involución, pero sí un estancamiento importante. Y una de ellas, por ejemplo, es en el tema de la educación sexual, que seguimos en 2021 enseñando a los críos a poner condones, ¿no? Que está muy bien, pero que, por ejemplo, yo creo que se podría tratar otro tipo de cosas, de construir un poco esas relaciones de pareja un poco tóxicas, que, por ejemplo, yo veo que siguen llevándose a cabo, o mismamente que los críos no se eduquen mediante el porno, que es lo que está pasando ahora mismo, que está transmitiendo, digamos, una idea de sexo irreal, porque realmente no deja de ser una industria dedicada a entretener, con posturas que son acrobáticas prácticamente, con erecciones que duran media hora, etcétera. Entonces, algunas cosas que después, cuando ellos se introducen en el sexo, pues les crean una serie de inseguridades, les generan una serie de frustraciones y realmente yo creo que ahí la educación, digamos, reglada no sabemos o no estamos sabiendo entrar en muchas ocasiones. Lo mismo, bueno, para el tema de las relaciones de pareja, porque yo lo veo en el instituto, muchos de estos críos y crías, un poco los referentes que tienen son programas como La Isla de las Tentaciones o el youtuber de turno hablando de las feminazis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un campo bastante importante en el que deberíamos introducirnos. Y ya dejo a mis compañeros. Mira, aprovecho porque esta semana, además, bueno, cuando salga público este podcast, ya habrá salido también el podcast anterior en el que hemos estado hablando pues, con dos sexólogas y un sexólogo sobre este mismo tema, ¿no? Y comentaba pues, exactamente lo mismo que acabas de decir, Frank, que es necesario educar. Porque sin educación, y la educación pues no es esa, bueno, lo que bien dices, coger un plátano y que nos enseñen a poner un condón, ¿no? Hay mucha educación sexual que hace falta y que hace falta que profesionales que realmente sepan del tema entren a las aulas y se explique desde la base, ¿no? Porque si no es muy complicado y luego acarrea muchos problemas. Totalmente de acuerdo. Chicas, ¿qué opináis? Mar. Mar. O Ana, da igual, que quieras. Mar, sí, la dejo a Mar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Fran respecto a la educación sexual, totalmente, porque además ellos ahora, los niños y las niñas o los adolescentes ahora tienen a su alcance un montón de medios desde los que pueden buscar información de todo tipo. Entonces eso, si no se educa, si no se pasa por cierto filtro desde el que tú les enseñes que eso es ficción, que eso no es la realidad, que hay algo mucho más natural, que es la realidad de una relación sexual, les puede llevar a una frustración enorme. Y yo ahí sí que veo que eso no está en la educación. Es como un tabú enorme todavía hablar de nuestro cuerpo, hablar de relaciones sexuales, hablar de fluidos. O sea, no pasa absolutamente nada. Es un cuerpo humano. Entonces ahí yo no veo evolución. Y luego, bueno, luego comento otra cosa sobre el tema de la involución que ha dicho Frank, que me parece muy interesante. Cuenta ahora si quieres, puedes continuar. Bueno, pues un análisis que he hecho yo así como a lo largo de estos años y sobre todo una cosa que tengo ahora mucho en la cabeza, porque yo empecé a dar clases a niños, niñas y adolescentes pues en cuanto terminé de estudiar, bueno, cuando estaba estudiando la carrera en Cuarta Pared ya daba clases que iba como de oyente, ¿no? Uh-huh. Y luego estuve bastante tiempo trabajando en Cuarta Pared como profesora y luego en centros educativos de la periferia de Madrid, de zonas más ricas, de zonas más pobres, es decir, que he estado como en muchos sectores. Sí, que tienes una visión muy general, ¿verdad? Y para mí, o sea, no tiene nada que ver
el niño, la niña, cómo veían hace 15 o 16 años el que tú les hablases sobre igualdad, sobre género y sobre esta serie de temas que ahora? Es decir, ahora noto un veto mucho más grande que el que había hace 15 años y muchas veces por parte de las familias. Es decir, yo ahora, para tratar ciertos temas con los críos, porque además siempre en lo que son los campamentos que organizo, las clases que organizo, siempre, como decíamos antes, toco lo social, tengo que andarme con mucho cuidado sobre lo que digo y lo que abordo, porque puedo encontrarme un padre o una madre ofendido o un niño o una niña que te dicen que no quieren tratar ese tema porque en casa eso ofende. Y eso hace 15, 16 años no sucedía. Entonces, me parece que algo está sucediendo cuando en ese aspecto vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Sí. Mira, esto lo comentábamos en el primer podcast, ¿no? El hecho de tener que pelear por lo que se peleó hace tantos años y tener que volver otra vez a reivindicar o a luchar cosas que supuestamente ya estaban solucionadas, ¿no? Esa involución es terrible, la verdad. Y sí que es cierto que todos los que estáis participando en los podcasts es el foco común, es decir, el que estamos estancados, paralizados e incluso que vamos hacia atrás, ¿no? Sí, claro, mi ámbito es un poco muy específico. Tengo un hijo de 10 años, entonces, bueno, también un poco lo que me están contando Fran y Mar lo veo día a día, ya sea por él o tal. Pero es verdad que yo en el tema de adultos, y cuando digo adultos es amplísimo, ¿no? Porque yo tengo chavalas o chavales que acaban de salir de la universidad, a lo mejor han hecho turismo, pero, bueno, quieren seguir formándose y tal. Entonces, bueno, pues tengo, ya te digo, creo que de los más jovencitos, 21 años, 23, he tenido alumnos de 65, que como decía uno, pues estoy quemando mi último tren y se lo pasa pipa, ¿no? Es verdad que la gente que elige turismo, y esto es quizá una lanza que yo tiro para arriba, en cuanto a la gente que le gusta la cultura, viajar, el patrimonio, la música, la etnografía, el turismo rural, el conocer los sitios, ¿no? Suele ser un perfil con el que yo trabajo, en el que no me suelo encontrar de verdad que problemas de igualdad. Yo creo que la palabra, ¿cómo decirlo? La palabra clave de todo esto es la palabra contenido, ¿no? El contenido que se da en educación. Y el contenido está a veces olvidado. Y yo en formación profesional para el empleo, pues yo qué sé, debió de hacerse aquel contenido hace, no sé, 40 años, la verdad. Y yo tengo que reinventarme, es decir, cuando das historia del turismo, yo tengo que hacer una sección de mujeres importantes en el turismo, que ha habido muchísimas. Y es verdad que actualmente, a nivel directivo, hay mucha mujer. La última directora de Paradores Nacionales fue una mujer. O sea, es verdad que a nivel turístico no noto una desigualdad. De hecho, habitualmente eran las mujeres las que llevaban casi todo el tema de hotelería, restauración, cocina, bla, bla, bla. Y ahora casi son los hombres los que tienen que introducirse. En cuanto al tema de cocina, es verdad que de repente el hombre es el gran cocinero, es el que inventa e innova y la mujer queda relegada a la cocina tradicional. Quizá ahí es donde en el tema del turismo hay que trabajar un poco, ¿no? En esa imagen tan diferenciadora. Pero yo creo que la palabra básica es contenido en educación, que alguien se siente y analice los contenidos. Porque se revise, se actualice. Sí, porque al final es de donde el docente tiene que tirar y el profesor y me imagino que en teatro pasará algo parecido, ¿no? Cuando coges una historia, cuando coges un cuento, al final son contenidos que es cómo los des o cómo lleguen a la población, ¿no? Y quizá, es que quizá tendría que ser algo que estuviese como más incluido en la escuela. O sea, ahora hablando de la educación y del tema de la igualdad, la coeducación en la escuela. A mí me parece, ¿me he ido por los cerros de Úbeda? No, para nada. Vale. Es que me parece que a veces se trabaja, no lo sé, pero, y por lo que veo también de mi hijo y tal, pero que a veces son como cosas muy puntuales, no es algo transversal, no es algo que esté continuamente en el sistema educativo, que se aplique desde el currículo, o sea, que está ahí. Yo creo que tendrían que incluso los maestros tendrían que tener formación en coeducación, tendría que haber una comunicación directa de los centros educativos con las familias, que las propias familias se educasen, o sea, estuviesen formándose en lo que es la igualdad y la coeducación para quitarle todo este estigma que se le está intentando poner ahora. Que ahora parece que decir feminismo o decir igualdad es decir algo terrible, ¿no? Como no sé, sugerir un atentado o una cosa así. Entonces me parece que eso no está... O sea,
varía además mucho de cada centro educativo. En el centro educativo de mi hijo, que es el del hijo de Ana también, pues me parece que se trabajan cosas muy maravillosas, pero luego hablo con otras madres u otros padres de otros centros y no se toca, porque se ha decidido que ese tema no se toque. Eso no puede ser. Tiene que haber, para mí, sí, un proyecto común estatal, o sea, de todo el país, o sea, un proyecto que no se modificara independientemente del centro político, educativo. Claro, porque ahora lo que sucede es que la educación está muy politizada también. Entonces, dependiendo del partido político que esté gobernando en la región, en no sé qué y tal, va a variar lo que tu hijo o tu hija va a aprender en la escuela. Es decir, si vamos a una zona más conservadora, es probable que tu hijo en la escuela no aborde ciertos temas como es la igualdad o la ecoeducación. Eso no puede ser. Tiene que ser una base, que no se o sea, inamovible y Fran, transversal. tú que estás desde dentro, desde la educación. Perdón, No, para nada, para eso estamos. Creo, me encanta que os animéis a hablar y que nos contéis todo lo que queráis. Ya que tenemos a un profe que está dentro, ¿cuál es tu visión? Yo, la verdad que estaba escuchando ahora a Mari y estoy bastante de acuerdo con algo que dijo, es sobre el tema de formación del profesorado. Porque, por ejemplo, nosotros, sobre todo el profesorado de educación secundaria, lo que cursamos es una carrera en la que se dan contenidos específicos de nuestra materia, en mi caso música, y después realizamos un máster de 1 año en el que teóricamente, repito el teóricamente, se nos capacita para ser profesores. Un máster que yo creo que, es mi opinión, en muchos aspectos está muy mal planteado. Hay muchísimos temas de programación, muchos temas de legislación educativa, pero después en el tema, por ejemplo, de educación sexual, el temario fue, hay gente heterosexual, gente homosexual y gente transexual. Sí. Muy bien, y ahora no se aborda qué problemáticas puede haber en una persona de una de esas orientaciones sexuales, cómo puede sentirse discriminado en el aula. Claro. Por ejemplo, no se aborda prácticamente tema de feminismo o igualdad, por así decirlo, ¿no? en las aulas. Y no se abordan muchos temas que implican el contacto directo con el alumnado. Realmente nosotros el conocimiento teórico ya se nos supone. Cursamos una carrera, cursamos una oposición. Realmente lo que se debería incidir es en cómo tratar con el alumnado y sobre todo a nivel socioafectivo, porque realmente es lo que comentaba antes, es un espacio de socialización. En el que se pasan muchas horas al día. Socializadores tenemos que ser los profesores y cómo nos comportamos con ellos también. Teniendo en cuenta que, bueno, no estás en una relación de igualdad porque tú tienes cierto poder sobre ellos y es que les pones notas, ¿no? Pero dentro de, digamos, esa inequidad, pues creo que el profesor debería, o el profesorado debería incidir mucho más en el tema socioafectivo con los alumnos. Y respecto a lo que comentaba Mara, el instituto o el colegio en este caso está para educar y también para proteger a algún alumnado de sus padres. El hecho de que un alumno tenga padres homófobos no implica que ese alumnado no deba recibir una educación en derechos humanos, que es básicamente lo que se está tratando. Exacto. Y el manoseado concepto de libertad otra vez, ¿no? No, libertad no es contarle chistes machistas a tu hijo. No eres políticamente incorrecto, eres un señor que hace tweets machistas y que defiende que los ricos no paguen impuestos, ¿no? Y sobre ese tipo de cosas, pues hay que alzar la voz porque leía el caso de un profesor en Andalucía que en una tutoría, me parece que era, les había puesto a sus alumnos un vídeo sobre una mujer maltratada, ante lo cual una familia lo denunció, de que estaban adoctrinando a sus hijos, etcétera, etcétera. Y claro, el problema ya no es solo de la familia que denuncia eso, es también del juzgado que lo admite a trámite. Exacto. O sea, realmente estaban dando, me parece que era además en unas jornadas sobre igualdad, un tema sobre el maltrato. Entonces es realmente lo que decía Marc, que es un tema que es bastante preocupante. Sí, porque ya no es que necesita el centro educativo, que necesitan los docentes, es que es un poco qué se necesita en la sociedad para que este cambio se llegue a producir. Es algo que nos implica en todos los ámbitos. Esta semana pues hablábamos del tema de educación sexual, en el ámbito laboral, estereotipos de género que surgen en todos los ámbitos. ¿Qué necesita la sociedad para que este cambio se produzca? Es que... Yo para mí insisto en que lo que necesita es como un proyecto, una base que sea inamovible, que haya una serie de valores que estén ahí, o sea, que independientemente de verdad de
de lo político, porque ahora está todo tan polarizado que al final unas cosas están relacionadas con la izquierda y otras cosas están relacionadas con la derecha. Y O blanco o negro, ¿no? Sí. O sea, los derechos de los seres humanos no tienen deberían que de estar ser. ahí y punto, y no se puede mover, da igual quién esté. Pasa en otros países de Europa, da igual qué partido esté gobernando, que hay una serie de medidas que están ahí para proteger a la población, independientemente de su raza, de su sexo y de su género. Y aquí no sucede. Y es, pues, a mí me preocupa. Me preocupa porque tengo un hijo de 9 años que va a crecer y me preocupa que tú, por hablar de feminismo, por ejemplo, alguien te pueda mirar mal, como a mí, por ejemplo, me pasa a veces. Y es como, perdona, lee la definición de feminismo. O sea, entonces volveremos a hablar. Entonces creo que la sociedad también necesita informarse, contrastar, leer un poco, porque al final vivimos en la sociedad de los fake news, de las redes sociales y de todo esto. Entonces, si no, la sociedad no aprende a contrastar la información que le llega, es muy fácil descatalogar barbaridades. Hay tantísima sobreestimulación en cuanto a medios y demás que no tener esa visión un poco crítica, ¿no? Hace que muchas veces eso genere muchos problemas, claro. Yo una cosa que también, y lo comento mucho en clase, cuando hablas de proyectos de sostenibilidad, ¿no? Esto que está tan de moda, ¿no? La sostenibilidad, que no es solo ecologismo, ¿no? Hay varios puntos y uno de ellos es justamente la igualdad, ¿no? Ya no la igualdad entre géneros, sino la igualdad social, reducir esta brecha, ¿no? Que hay social, económica. Y yo creo que hay un concepto también que es, me doy por los conceptos, lo siento, bueno, que es el problema político que yo creo que hay en este país, que lo habrá en otros, el cortoplacismo. Es decir, un político sabe que está 4 años, como mucho 8, luego ya, bueno, pues ya se coloca donde tenga que colocarse, entonces no le interesa un proyecto a largo plazo y al final lo vamos a pagar, lo estamos pagando. Y hay países, Juanín, hace mucho, seguramente lo habréis visto, un documental de Islandia o cuando hablas de educación en Dinamarca, Noruega, en Suecia, hablando de países nórdicos, ¿no? Donde los planes educativos, egoístamente a ti como gobierno te interesa hacer un proyecto en el que tener los mejores profesionales, formados desde niños hasta adultos. Yo que di formación de adulto, digo, Juanín, qué poco valorado está que la gente adulta quiera seguir formándose, ¿no? Entonces no vamos a hacerlo solo a, venga, pues esto, saco una subvención, lo saco, lo pago, venga, un curso más, no. Vamos a hacerlo a largo plazo, ¿no? Y lo que dice Mari y Fran, estoy totalmente de acuerdo, además ellos que están cogiendo a nuestros críos, ¿no? Que son el futuro, los que van a quedarse aquí trabajando, creando empresas, yo qué sé, dando clases o haciendo lo que sea, no yéndose a otros países donde realmente tú para hacer un máster en Holanda tienes que pasar un montón de pruebas. En España para hacer un máster solo tienes que pagar. Que pagar. Entonces, claro, entonces a lo mejor esa visión cortoplacista es la que está fallando el sistema desde una base y la educación es la base más importante. No sé si me he explicado, pero bueno, sí. Mi concepto número 2 de concepto. Genial, sigue lanzando conceptos que estupendo. Vale, otra pregunta que os quería hacer o bueno, simplemente plantear para ver un poco qué podréis aportar también y vosotros. Os dedicáis a bueno, pues teatro, música, turismo, con la cantidad de actividades que se pueden realizar y en este caso, Mar, tú que pues organizas campamentos, ¿no? Cosas sobre todo con niños en los que, bueno, pues esas actividades extraescolares también son muy importantes dentro del ámbito de la educación. ¿Cómo se puede integrar pues, el barrio, la ciudad, todo para que ese aprendizaje escolar mejore y mejore en el ámbito que nos acomete hoy, que es un poco la igualdad? ¿Qué actividades se están llevando a cabo, incluso que lleváis vosotros a cabo para que los oyentes y las oyentes lo conozcan y que sepan bueno, que también pueden aprovecharse de eso, ¿no? Que no solo a lo mejor es dejar todo en manos quizás del centro educativo, sino que también existen otra serie de actividades que ayudan y que favorecen mucho el aprendizaje? Yo, a ver, no sé exactamente lo que se estará haciendo en determinados sitios. Yo, por ejemplo, las actividades que hago, bueno, los campamentos que hacemos con la compañía así urbanos son en verano y a ver, no es que unamos lo que es el pueblo
con la escuela. Sí que es verdad que las familias participan mucho dentro de la actividad porque al final a los críos se les hace reflexionar mucho sobre las temáticas que elegimos. Pues hemos elegido el tema de la mujer a lo largo de la historia, hemos elegido los objetivos de desarrollo del milenio, hemos elegido muchísimas temáticas que tienen que reflexionar, y entonces intentamos que a veces lo lleven a casa y que las familias les ayuden a reflexionar sobre eso. Y es verdad que luego cuando terminan, en este caso estos campamentos, los críos siempre hacen una muestra sobre lo que han creado de manera libre. O sea, nosotros les ayudamos un poco a darle forma, pero ellos tienen libertad absoluta de creación. Entonces sí que es verdad que estas familias vienen y participan de esa muestra final. Entonces sí que ahí hay una unión que es bastante bonita e interesante. Sobre todo porque hay una comunicación entre la familia y el crío, o sea, entre el niño y la niña. Esto llevado al barrio, al pueblo, pues es que a mí me parece que se podrían hacer muchas actividades muy interesantes. O sea, que gente del pueblo entre en la escuela a contar sus propias experiencias. O sea, o del barrio, ¿no? Yo hablo del pueblo porque vivo en un pueblo, pero pienso en una ciudad. La gente del barrio, ¿por qué no pueden ir? O sea, yo pienso en un montón de tipos de familia diferente que tiene que haber por ahí, que las hay, distintos tipos de familias, ¿no? No la convencional, ¿no? O sea, hay 50.000 modelos de familia. Pues, por ejemplo, ¿por qué no pueden ir estas familias a la escuela y contar cómo es su familia? ¿Por qué no? No sé. Me parece que deberíamos, o sea, que respecto a la pregunta que hacías, que me estoy yendo, la escuela debería estar. Ahora estamos con las medidas COVID, pensamos que no existe. Bueno, vamos a pensar que el COVID no está. Pero me parece que sería muy interesante que, no sé, que la gente del barrio y tal entrase en la escuela a contar ciertas experiencias, como mujer, como persona, como inmigrante, como otro modelo de familia, y eso no sucede. Entonces al final la escuela queda como una burbujita, que es maravilloso, pero queda como una burbujita. Entonces luego el niño o la niña salen de la burbujita y van o a la familia, que es otra burbujita que le aporta otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con el modelo educativo que tiene en su escuela, y luego salen al barrio, a su barrio o a su pueblo y tal, y se encuentran otra historia. No hay una unión entre todos, ¿no? No sé si me explico, me he ido por los cerros de Úbeda, Jaime. Muy bien. No sé si ya... Por ejemplo, por comentar una actividad que se realizaba en el último instituto en el que estuve, que era un pueblo muy chiquitito, en la Sierra Sevillana, y todos los años organizaban la Semana de las Ciencias. Y era básicamente dentro del polideportivo, no, del edificio que se usaba para educación física, pues cada grupo de alumnos diferentes stands, todo relacionado con ciencia, pero por ejemplo se implicaban otros departamentos. Por ejemplo, en lengua, pues hicieron unos periódicos sobre la Semana de las Ciencias, etcétera. ¿Qué pasó? Venían los críos del colegio un día al instituto a verlo, venía el alcalde, venía toda la gente del pueblo, y realmente a mí me parece una actividad muy chula, porque ya no era solo implicar a los propios alumnos, sino que ellos eran realmente un poco los organizadores y eran los que construían el conocimiento, y yo creo que realmente para ellos era algo satisfactorio, ¿no? Porque ya no era simplemente voy a clase, me dan, digamos, la chapa teoría, contenido teórico y... el formato de masterclass, que yo llego, les cuento ahí el Evangelio según San Francisco y después ya se van para casa, ¿no? Sino que realmente son ellos los partícipes, ¿no? Un poco darles un papel un poco protagonista, y que sean ellos los que construyan un poco el conocimiento, digamos, los que aprendan ya no solo sobre ciencia, sobre plástica, sobre música, sobre arte, sino que aprendan también eso, a trabajar en grupo, a presentar un proyecto y que se preparen realmente, porque es lo que van a hacer en el futuro. Entonces yo creo que en ese sentido está habiendo muchos proyectos innovadores y que involucran al alumnado, y en ese sentido yo creo que hay gente que está haciendo cosas muy, muy chulas. Sí, al igual que decimos que faltan, que seguramente faltan muchísimo, ¿no? Sí. Pero sí que creo que a nivel educativo y un poco por también proyectos que hemos podido tener con colegios y con centros educativos, también ves ay, qué bien, ¿no? Cuántas cosas se hace para desarrollar, pues eso, su creatividad, para, trabajar el contenido y el aprendizaje
de una forma diferente. Y yo creo que ahí también es de poner en valor a aquellos docentes que se implican y que bueno, pues sacan de donde sea y con los, quizás a veces con los pocos recursos con los que puedan contar, actividades para que su alumnado aprenda y que aprenda de la manera más divertida y que los contenidos... La verdad que ahí sí que creo que realmente ha habido una evolución hacia adelante y en positivo. Sí. Vale, y si tuvieseis que decir un poco así, ya para, bueno, me quedan un par de preguntillas más, pero como cierro un poco del podcast, cada uno os dedicáis un poco a un área distinta, bastante artístico todo, pero si hay oyentes que nos estén escuchando, jovencitos, y que estén un poco dudando, ¿no?, de hacia dónde me quiero dirigir profesionalmente, que estén ahí, pues como Fran cuando fue a visitar las jornadas de puertas abiertas, un poco dudando, ¿qué es lo que consideráis que es lo mejor de vuestro sector profesional y que animaríais al resto a poder iniciarse la carrera por ahí? ¿Qué es lo que más os apasiona de vuestro área profesional? ¿Empiezas tú, Ana? ¿Empiezo yo? Ana? Sí. Bueno, yo y un poco también en lo que estaban comentando, el turismo al final históricamente ha sido lo más bonito que tiene el turismo, en general, digo. Es que, claro, además de viajar, el turismo. Aparte de viajar. Pero claro, le hace a las personas, en general a los adultos, ¿no?, se enfoca un poco más ahí, a conocer otras culturas, ¿no? Y cuando decimos conocer otras culturas, también hablamos otra vez del concepto de igualdad. Entonces, a mí una de las cosas que me apasiona es cuando te llegan alumnos adultos, o sea, gente a lo mejor que tiene un proyecto que lleva en paro 4 años y le propones, oye, pues venga, hacemos un proyecto turístico, ¿no? Y surgen proyectos, muy ahora mismo está muy de moda, por suerte, el tema del el turismo slow, ¿no?, el slow food, el agroturismo, ecoturismo, lo que queréis llamarlo, ¿no?, donde muchas veces las protagonistas son mujeres, ¿no?, pues mujeres que a lo mejor están haciendo quesos en no sé dónde, ganaderas. Entonces, me gusta mucho ver cómo surgen proyectos, ¿no?, donde tú atraes a gente, por ejemplo, pues de la gran ciudad, ¿no?, a conocer la cultura de otros sitios, y hablo más a nivel Asturias, ¿eh? Entonces, para mí es muy emocionante ver cómo gente de aquí crea proyectos para dar a conocer, pues te digo, ¿no?, cómo hace poco había uno que lo están moviendo hace poco, pues de cómo ver el pastoreo, ¿no? Y cómo aunar esas cosas, tanto a nivel gran ciudad, a nivel rural, y a nivel también de potenciar, ¿no?, el tema de cómo las mujeres trabajan y cómo es interesante verlas trabajar, ¿no? Ver lo que hacen. Y a mí eso es una de las cosas que más me gusta cuando doy turismo, o cuando le digo a mis alumnos, oye, pues venga, inventaros un proyecto, podemos soñar, ¿no? Y suelen ir muy enfocados por ahí, o sea, en eso yo no tengo queja, ¿no? Y me gusta mucho eso, ¿no?, el poder dar a conocer todas las culturas en un curso de, no sé, de 300 horas. Para mí eso es lo más bonito, ¿no?, que tiene. Viajar, aunque sea desde el aula, ¿no? Eso es. O crear viajes, claro, crear viajes diferentes, ¿no? Cada vez está más de moda, ¿no?, y la experiencia, pero con el respeto de, oye, pues voy a conocer tal pueblo. Oímos noticias muchas veces, ¿no?, el señor que se ha quejado de las gallinas que hacen ruido o de la iglesia que tal. Bueno, es de verdad que es a veces la prensa tal. En general, el turista que viene a Asturias, digo, o el que se va a Etiopía, fíjate lo que os digo, ¿no?, se va a Etiopía, por ejemplo, que tenemos un alumno que se llama Tarek, ¿no?, que nos contaba mucho, ¿no?, que era etíope, y nos contaba esas cosas, ¿no?, como hay gente que va solo a descubrir esa cultura que te puede cambiar, ¿no? Y yo creo que me gusta eso, ¿no?, que puede cambiarte mucho la mentalidad. Un curso sobre turismo, sobre patrimonio, sobre cultura, etnografía, eso es lo más apasionante para mí, ¿eh? Yo creo que sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, que bueno, yo en mi caso lo vivo desde el ámbito de ser turista, ¿no?, como docente de turismo, pero si hay algo por lo que a mí me apasiona personalmente viajar, es porque viene renovado en cuanto a que tu mente cambia, ¿no?, se abre, aunque luego pues el día a día te va arrastrando, sí. Pero es verdad que culturalmente es un aprendizaje tan grande que es para mí lo más maravilloso de poder recorrer el mundo. Claro, o cosas que tú crees que no se pueden hacer, vas a otro país y lo hacen. Dices, sí, pero pues si se está llevando a cabo. Pues pueden no tener lavadora en casa, ¿sabes? Hay gente que no tiene lavadora en casa, la comparten y dices, venga, pues se puede hacer. Y están limpios, y van limpios. No pasa nada. Eso es, ¿no? Claro que sí. Genial. Fran, Mar. Yo. Venga. Pues, a ver, yo de mi profesión es que, a ver, es muy dura en muchos aspectos y hay una parte a lo mejor que tiene
cierta inestabilidad a nivel pues, económico y de muchas cosas, pero yo creo que todo lo que aporta pues suple con creces la inestabilidad que te puede generar, porque bueno, creo que te permite desarrollarte desarrollar tu creatividad, que me parece que es fundamental en todo ser humano, y todos tenemos una parte creativa que queremos como sacar hacia afuera y a veces la tenemos un poco bloqueada, o la sociedad nos dice que no puedes, como el cuento este del hombre del traje gris, la sociedad te dice que no puedes dejar de ser gris, ¿no? Que no puedes sacar esa creatividad, y entonces en esta profesión lo puedes hacer, con lo cual hay una parte de ti que se libera. Luego me gusta mucho que te obliga a estar siempre muy presente, porque tienes que observar todo muy de cerca, sobre todo cuando también trabajas la dramaturgia o la dirección de un espectáculo, o incluso simplemente para la interpretación, tienes que estar presente, observar al otro, observar lo que te rodea para luego poder llevarlo a escena, ¿no? Para llevar esa realidad a escena. Entonces eso hace que a veces pues hay cosas que no te pierdes porque las estás observando. Entonces desde ese lado me parece maravilloso. Y luego de cara al niño o la niña me parece una herramienta maravillosa. Yo de hecho creo que el teatro debería estar en la escuela como una asignatura más, o también como apoyo para el resto de asignaturas. Se podrían trabajar todas las asignaturas que hay ahora mismo a través del teatro. Y el niño y la niña van a coger herramientas como la seguridad, la escucha de uno mismo, la escucha al otro, el saber estar delante de personas, que a veces tienes que presentarte a una oposición o defender un proyecto delante de tal. A nivel laboral son habilidades que además que hoy en día son las que se están demandando, ¿no? Habilidades blandas que dices, si son las que más se valoran, ¿por qué nunca nadie me las enseñó? Eso es, el control del cuerpo, de la expresión corporal. O sea, hay a veces que nos alejamos mucho de nuestro cuerpo y es fundamental aprender a controlarlo, la voz, la proyección, o sea, el diafragma. Lo pienso mucho en los profesores, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo a los maestros no se les explica nada sobre la voz, sobre el diafragma, sobre la proyección? Tienen problemas de nódulos y tal que... Entonces creo que es como a nivel de profesión es maravillosa, y a nivel de herramienta para el sistema educativo es súper completo. Y entonces yo propongo que el teatro esté en la escuela y que los profesores y profesoras pudieran aprender a rescatar cosas de ahí, que lo están haciendo, ¿eh? Yo me pongo en contacto o contactan conmigo profesores y profesoras que están interesados en saber cómo mejorar. Que eso, vuelvo un momento a lo que decías hace un ratito, que sí que es verdad que ahí sí que va evolucionando todo. O sea, los maestros y maestras que hay ahora están mucho más avanzados en muchas cosas, y entonces intentan enfocarlo todo desde otra pedagogía. Pero la pena es que lo tengan que hacer de forma individual. Esa es la pena. Claro, el problema es que el sistema no apoye eso. De hecho, hay sitios en los que si tú te sales del patrón como maestro, te apartan. Claro. Que eso, bueno, Ana y yo conocemos algún caso y hay muchos casos que eso sucede. Sí. Entonces, bueno, que el teatro es maravilloso y yo animo a todo el mundo a que se dedique. Y si no, que vaya a ver, por lo menos. Y si no, que vaya a disfrutar de ello, que es maravilloso. Claro. En tu caso, Fran. Bueno, yo como persona propensa a la afonía firmo debajo de lo que acaba de decir, ¿no? Pero sí, enlazando un poco con lo que ha dicho ella, estoy muy de acuerdo, y yo creo que precisamente lo bonito de la música en educación secundaria, aunque muchas veces tenga el San Benito de ser considerado una María, incluso el propio alumnado y profesorado a veces le da poca importancia, pero a mí personalmente me gusta porque se puede trabajar otro tipo de cosas relacionadas con lo que acaba de comentar Mar, ¿no? Con un poco la sensibilidad artística, un poco la propiocepción y la extroversión también del alumnado, que aprendan un poco a expresar lo que llevan dentro, a nivel artístico, a nivel, por ejemplo, de sociabilidad entre clase, de dinámicas de grupo. Se pueden trabajar muchas cosas, incluso tema de proyección de la voz. Muchas veces yo lo he trabajado con ellos a la hora de hacer una exposición,
a la hora de relacionarse, porque es lo que comentabas tú, Sonia. Son cosas que vamos a usar profesionalmente en nuestro futuro y que nadie nos enseña, ¿no? Entonces, bueno, en parte todavía pervive esa vieja idea del instituto, donde es un sitio donde te aportan conocimiento teórico sobre una serie de materias. Y yo creo que no solo. Yo creo que realmente un factor importante es aprender a conocerte a ti mismo, a quererte, a expresarte, a querer a los demás y, digamos, convivir de forma sana con ellos. Y también todo este tipo de cosas. Se está instaurando un poco una idea de que la persona que no hace una carrera universitaria ahora mismo es un fracasado o es un mal estudiante, etcétera. Y realmente no. Simplemente hay gente que a lo mejor prefiere otro tipo de ámbitos laborales y que también merecen una serie de conocimientos que puedan aplicar. Exacto, que no solo se tengan que adquirir en ámbito de estudios superiores, ¿no? Para nada, Exacto, claro. Exacto. Y es que, perdón, ¿puedo hacer una reflexión? Sí, por supuesto. ¿No os parece que la escuela no debería ser simplemente un lugar donde aprender conceptos? Es decir, hilando con lo que está diciendo Fran, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de lo que estudié en primaria. ¿Sabes? De la lista de los reyes. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero debería ser, o sea, y esto también llevándolo pues al tema de igualdad, pienso mucho en la violencia de género, o sea, debe ser un sitio donde uno aprenda, o sea, a vivir, que aprenda a vivir. Luego va a vivir en sociedad. Entonces, a mí personalmente me parecería más interesante, pues eso, ¿no? Trabajar a nivel emocional, o sea, de expresar lo que estoy sintiendo y saber expresarlo y saber colocarlo en un lugar, entender al otro, entender la diversidad, aprender yo qué sé, a comunicarme, a convivir, a trabajar en equipo, todas estas cosas que parecen como que siempre es lo mismo, pero no, porque al final la sociedad realmente hacia donde va ahora es hacia el individualismo. O sea, nos están metiendo el individualismo a tope con tu móvil, con tu tablet, con tu ordenador, tú, y tú vas buscándote tu vida. Entonces, yo creo que la escuela debe ser otro tipo de espacio, sí. Otro tipo de espacio, que no sea solo aprender, o sea, que sea construirte como ser humano y luego aprender a aprender, si acaso. O sea, coger el gusto por aprender. Y no acabar cansado esa primera etapa educativa que muchas veces pasa. Yo lo he visto por gente conocida, que llega un punto en el que cuando realmente te tienes que poner ya a estudiar, estamos agotados de estudiar. Claro. Vosotros que sois madres y Fran como profe, la cantidad de deberes, de tareas, de actividades que muchas veces se les asignan niños que tienen que tener su espacio para jugar y para divertirse. Escucho aquí a mis compañeras decir, no, es que madre mía, tenemos que irnos a casa rápido porque hay que estudiar. Digo, si acaba de salir del colegio y ahora hay que venir a actividades extraescolares y ahora hay que estudiar, hacer deberes. Sí, es verdad que... Sobre todo también sobre lo que comentaba ahora Mar, realmente un poco evitar también ir dejando cadáveres por las cunetas, ¿no? En sentido figurado. Sí. Yo, por ejemplo, he tenido algún alumno con una familia totalmente desestructurada, con algún entorno social muy, muy complicado y que realmente ese tipo de críos son los que hay que incidir y tratar de ayudar en la escuela, no simplemente académicamente, que también. No, claro. Pero a nivel humano, o sea, porque son personas que tienen la autoestima por los suelos y muchas veces la camuflan o con agresividad o con introversión. Y no estamos sabiendo llegar o no podemos llegar también porque, bueno, dificultades tenemos todos, tenemos un currículum educativo que hay que cumplir, etc. Pero yo creo que habría que incidir también en ese tipo de cosas, de ayudar a los adolescentes cuando el entorno social no es el más indicado. Y no acompaña. Dos cositas solo quería decir, siguiendo un poco con lo que decía Mar, hay una frase que siempre, bueno, hay un libro, se llama El Elemento, que habla de estas cosas, ¿no? A veces en el cole, en el instituto, y seguro que Fran esto lo ha oído, ¿no? Cuando el niño va mal en matemáticas o en lengua, lo refuerzas, ¿no? Le apuntas a clases de matemáticas, a lengua, a inglés incluso. Mira que yo soy profesora de inglés y tal, y Fran sabe que es muy importante, pero lo refuerzas por ahí, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor tu hijo es bueno dibujando. Se le da bien las plásticas y su futuro va a ser dibujante y va a ser más feliz, ¿qué tal? O yo, esto se lo voy a contar a Fran como profe de música,
Yo, mi hijo, la música le salvó de todo. O sea, para él la batería es lo más, y desde que en cuanto entró en tema de la batería es cuando mejor le va todo, no sé cómo decirte, ¿no? Y mira, pues si va mejor en mates o en lengua, pues bueno, pues me da igual, ¿no? Pero a lo mejor estamos confundiendo la visión de la educación en cuanto a los críos y los adolescentes, porque de repente creo que se le dan bien los idiomas y lo que se le deben es aprender griego, francés, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor las mates... Su futuro quizás es ese, es que... Que saque 5 o 6 en mates y lengua, porque conceptos básicos me imagino que tienen que tener. Y por otro lado quería contar, fijaros, los adultos, lo que más les gusta es la parte, yo suelo crear juegos, creo mucho en la gamificación en la educación, ¿vale? A mí me encanta jugar. Los juegos de mesa, y en mi casa se juega mucho al rol y estas cosas. Entonces, a Fran también, doy fe. Sí. Somos muy roleros en casa. Y, por ejemplo, les hago juegos, creo juegos pues trivial o hago pues uno de patrimonio en Asturias, y a veces en medio de clase dice, Ane, ¿cuándo vamos a jugar? Adultos, te hablo de tíos de 60, de 50... Es que es como más disfrutan, y al final estamos a veces confundiendo la teoría, ¿no? Palabras, conceptos, y a lo mejor es más, y es cuando ves cómo trabajan en equipo, ves quién tiene más vergüenza o menos y dónde tienes que reforzar cosas, ¿no? Y te hablo de adultos, no se habla ni siquiera de yo que soy muy pro gamificación también, Ana, lo sabes, sí. Está claro y está comprobado que cuando nos divertimos aprendemos mejor, y entonces es algo que es muy útil también dentro del aula, ¿no? Sí, claro. Aparte de que nos conecta con, o sea, tanto los animales desde que son pequeñitos como nosotros desde que somos pequeñitos, y nosotras aprendemos a través del juego. Claro. Entonces al final te conecta con una parte también muy o sea, no sé, como muy básica tuya, ¿no? Como ser humano, jugar. Entonces te va a llevar siempre como a unas emociones muy positivas, con lo cual a través del juego, como decía Sonia o dices tú, Ana, vas a aprender mucho mejor, porque estás jugando y te vas todo eso de atrás, ¿no? No sé si me explico. Sí. Genial. Pues, o sea, no es para estar sentados en una silla 8 horas cuando tenemos de 6 a 12 años, ni cuando tenemos ni en la primera etapa de la vida. Ni nunca, porque nuestra atención no está preparada para eso. Claro que no. Es una tortura, Yo a veces lo pienso, y sobre todo cuando ves a algún alumno que realmente ya ha perdido interés, y hasta que no cumpla los 16 tienen que seguir yendo ahí. Y a veces lo digo, joder, es que os admiro, estar 6 horas aquí sentados sin hacer nada. Claro, y luego buscar... Claro, y buscar lo que decía Ana y con lo que estás diciendo tú ahora, Fran. A lo mejor un niño necesita estar de pie las 4 horas, porque estando de pie y haciendo así, con el boli está más conectado, y otro necesita estar sentado y otro necesita, no sé, como que también no se ve las necesidades en concreto de cada uno, o las habilidades que puede desarrollar, lo que decía Ana también, ¿no? Uno puede ser muy bueno en matemáticas y otro puede ser muy bueno haciendo construcciones. Eso es. Simplemente construcciones, y ser una máquina, otro dibujando, otro tocando la batería. No, o sea, no tenemos que ser buenos en todo. Eso es. Claro. Son las inteligencias múltiples. No sé. Y sobre todo eso, realmente es lo que dice Ana. Una base es necesario tener en todo. Y obviamente, pero claro, sí es verdad que siempre se hizo esa distinción entre los alumnos buenos que consiguen buenas notas en algunas materias y los que no son buenos. Ellos incluso hay veces que se denominan como tontos a ellos mismos. Cuando realmente... Pues quizás claro, que no. Se privilegia, digamos, alguna inteligencia por encima de otras. Y yo creo que a ellos mismos incluso lo agradecerían. Realmente ver que no es una cuestión de ser más listo o menos listo, sino que es una cuestión de que cada uno tiene más facilidad en algún u otro ámbito. Y por supuesto hay que cuidarlos todos. Y por supuesto la parte teórica tiene que estar, aunque a veces sea una chapa. Pero bueno, sí es verdad que yo creo que se podría cuidar mucho más al alumnado en ese sentido. Totalmente. Pues no lo habéis podido explicar de mejor manera, claro que no. Ya para ir cerrando, antes decía Ana que ella en sus clases juega a Vamos a soñar, ¿no?
Te escuchamos, Mar. Sí. Decía Ana que en sus clases juegan a vamos a soñar. Pues ahora te voy a robar un poco esa idea, Ana, y es algo que realizamos también al final de cada podcast. Y es que os voy a permitir que soñéis ahora un poquito y que os imaginéis que tenéis el poder de realizar un solo cambio, realizar una acción que permita, ¿no? Pues mejorar un poquito la situación en la que nos encontramos o en la que se encuentra vuestro ámbito profesional. Tenéis el poder de hacer un cambio. ¿Qué haríais? Empiezo por ti, Fran. Bueno, pues yo voy a ser, digamos, poco soñador, ¿no? Por imaginar algo cercano que yo creo que se podría mejorar, yo creo que simplemente con lo más básico, ¿no? Que es eliminar un poco ratios en aulas, mejoraría la cosa. Yo, por ejemplo, he tenido clases de 33 alumnos. Claro, 33 alumnos, cada uno con sus especificidades, cada uno con sus dificultades, etcétera. Entonces, realmente para el profesor es muy, muy complicado tratar, digamos, de individualizar, tratar de darle a cada uno, porque cada uno es diferente, cada uno es, digamos, una persona única, pues tratar de darle a cada uno, de ayudar a cada uno como mejor se merece. Porque hay alumnos que van, digamos, sin manos en la bici, ¿no? Hay alumnos que tienen autonomía porque a lo mejor tienen una familia detrás que ha sabido trabajar estas cosas, o porque a lo mejor tienen, digamos, mucha autonomía por ellos solos y que tampoco necesitan tanta guía del profesor. Hay alumnos que a lo mejor necesitan un poco más de guía y hay alumnos que necesitan mucha guía. Entonces realmente es muy difícil compensar. Hay veces que los que están en el medio quedan un poco descuidados. Claro, es casi imposible, es muy difícil con tanto alumnado. Por aula es muy complicado que en 60 minutos, 55, entre que entran y se sientan y todo, el profesor pueda prestar la atención que se merece cada uno. Es casi imposible. Bueno, pues ahí queda tu deseo. Ana. Bueno, yo apoyo el de Fran porque mi hijo va a un cole de un ratio muy pequeño y, vamos, Mar también, su hijo tal, y estamos encantados. Y se nota muchísimo, Fran. O sea, sería una realidad fácil porque ya está ahí y a lo mejor hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Yo, vamos, va en un colegio rural, vamos, me imagino que conoces los conceptos. Sí, yo particularmente, yo que doy clases a adultos y abogo mucho por la educación de adultos porque creo que nunca hay prisa para aprender. Fíjate, un proyecto que a nivel nacional, cogiendo la idea de Mar, aparte que se bloquee totalmente, o sea, que haya un proyecto educacional y no se mueva nunca, o sea, que no haya más cambios, ese sería mi sueño. Pero, por ejemplo, unificar, que los adultos vuelvan a educarse con niños, que los niños vean cómo aprenden los adultos, eso me encantaría. Yo que doy a veces clase a peques de inglés o adolescentes y lo que te digo, a señoras de 50 y pico años que casi no pueden venir a clase porque tienen una pierna mal, no sé qué, hacer ese tipo de coeducación en igualdad de edades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso me encantaría, ¿no? Me encantaría que hubiera un proyecto en el que un niño ve que un adulto se forma para trabajar, pero que a la vez necesita saber lo mismo que sabe ese niño, ¿no? Y que el niño le dé el valor que tiene ciertos conceptos, ¿no? Lo que dices tú de la teoría para el futuro, ¿no? Eso sí sería una cosa muy bonita que me encantaría. Y sobre todo, perdón, enlazando con lo que dice Ana, que me parece muy, muy interesante, además, a ellos yo creo que les ayuda mucho, porque a mí, por ejemplo, me pasaba, yo cuando era adolescente o cuando era niño y tenía ciertos problemillas a nivel emocional, etcétera, que pensaba que por arte de magia, cuando fuera adulto, eso se solucionaba. Hay una especie de idealización, ¿no? de la vida adulta. Entonces yo creo que incluso cuando tú como profesor reconoces, mira, me he equivocado aquí con X cosa, o directamente te preguntan algo y dices, no lo sé. Humaniza un poco a sus ojos y yo creo que a ellos les ayuda a pensar, digamos, en no mitificar la vida adulta, sino que realmente el aprendizaje es constante a lo largo de tu vida. Claro que sí. Y también yo creo que bueno, eso ayuda a que cuando llegas a ser adulto, la realidad de la vida adulta, yo creo que no es un golpe tan fuerte, ¿no? Claro. Como el que luego llegas y convives, ay, yo quiero ser mayor de edad y tener libertad, ya, pero es que la libertad de ser mayor de edad va acompañada también luego de otras muchas cosas que no eres adulto y lo sabes todo, sino que jolín, yo veo en países, yo tengo una amiga en Dinamarca que lleva 3 carreras, porque además como es gratis, ella sigue formándose, sigue siempre enriqueciéndote como persona, ¿no? Y a lo mejor, yo tengo alumnos que a los 50 de ser contables en un banco descubrieron que querían tener una casa rural
y son felices ahora mismo con eso, ¿no? Bueno, pues sí, y eso los niños deberían de saberlo, ¿no? Que el futuro es muy largo, ¿no? Y que no siempre estudias y ya está, ¿no? Puedes cambiar creo, ¿eh? Claro. ¿Y tu deseo, Mar? Pues yo va un poco también por lo que dicen Fran y Ana. O sea, yo a nivel de educación me encantaría que hubiera eso, un proyecto que se revisara, pero que se revisara para irse actualizando a los tiempos y que no variase mucho y que siempre tuviese en cuenta al ser humano, que tuviese en cuenta la igualdad, la coeducación, o sea, todos estos temas y todos estos valores que me parecen fundamentales para convertirse en un ser humano en condiciones. Sí, pleno. Sí. También me gustaría que no desapareciese de la escuela y de la educación lo que tiene que ver con las artes, la filosofía. O sea, que no desaparezca la música, que no desaparezca la filosofía, que esté el teatro, que esté o sea, lo creativo, que siga estando en la escuela, porque cada vez vamos a ir más hacia la educación tecnológica. Entonces, si no equilibramos la balanza con una parte más creativa, más artística y más humana, no sé hacia dónde iríamos o hacia dónde iremos. Entonces, bueno, y si un ratio menor en las clases también. Vamos. O sea, presupuesto para una educación pública y de calidad. Eso. Y tengo que apuntar que, claro, lo que dice Mar, el arte, la música, el teatro, la cultura, al final el ocio lo dedicamos a eso. Es decir, el tiempo que más valoramos en nuestra vida lo dedicamos a hacer cosas que en la escuela parece que quieren eliminar. Como es leer un libro, como es ir a un concierto o escuchar un disco. Bueno, en Spotify, ganar todos en Spotify, pero bueno, yo es que soy antigua para los CDs y tal, pero al final... Y en turismo pasa eso, la gente gana dinero cuanto mejor patrimonio tengas, mejor conservado lo tengas. Suena esto ya un poco más allá, ¿no? Pero cuanto un país más igualitario sea en todo esto y mantenga toda su cultura, más turistas atrae, de verdad. O sea, los países que están en conflicto, más desiguales, más tal, es donde menos turismo hay. Pues bueno, yo ya abogando por este lado, pero al final el ocio lo tiramos hacia la cultura, ¿no? Hacia este tipo de eventos. ¿Qué pasa? ¿Llegará un momento en el que no va a haber artistas? ¿No los queremos? ¿O cómo es esto? Exacto, para poder disfrutar de ello tiene que haberlo, ¿no? El momento de ocio es el que más valoramos en nuestra vida, el tiempo libre. Pues para eso tenemos que tener gente formada para rellenar esos espacios de felicidad, que es lo que hace pleno al ser humano al final, ¿no? Genial. Pues dejamos ahí vuestros deseos, que bueno, espero que pueda llegar al menos esto a oídos de quien tenga al menos algún hilo que mover y que se puedan hacer realidad. Y solo me queda nada, daros las máximas gracias por haber compartido la tarde con nosotros, que nos ha pasado, a mí por lo menos, no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado volando y ya llevamos aquí un buen ratito, pero siempre es un placer que podáis compartir eso, bueno, pues vuestras visiones, vuestras experiencias, que al fin y al cabo son los que estáis ahí en el día a día y dais la visión más real, y que estoy segura de que, bueno, pues si las oyentes que nos hayan podido escuchar hoy, pues han aprendido seguramente tanto como yo. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, y a los oyentes pues nos escuchamos en el próximo podcast, así que hasta pronto. Me Too, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus junto con el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.